Recientemente, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, y uno de los principales aliados del gobierno de Gustavo Petro, participó en una reunión virtual con miembros del progresismo colombiano que residen en el exterior. Durante este encuentro, se abordaron varios temas de relevancia política, entre ellos la reelección de Petro, un tema que ha estado en la agenda de algunos sectores políticos del país, como la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ha impulsado la idea de que el presidente Petro debería optar por la reelección. Aunque esta propuesta no ha sido respaldada de forma masiva dentro de su propio partido, sigue siendo un tema de discusión constante, especialmente entre los seguidores más cercanos a la administración. Uno de los asistentes a la reunión planteó directamente la pregunta sobre el futuro de la reelección de Petro, y Gustavo Bolívar respondió de manera franca, señalando que el camino hacia una reelección no sería sencillo. Según el director del DPS, Petro ha sido claro en sus consejos de ministros al expresar que no desea buscar un segundo mandato, al menos no por el momento. Además, Bolívar recalcó que, en caso de que el presidente decidiera cambiar de opinión, no sería una tarea fácil lograrlo debido a que el gobierno no tiene una mayoría en el Congreso. Esto ha obligado a la administración de Petro a negociar con los partidos tradicionales para aprobar reformas clave. Bolívar afirmó, si él quisiera, nosotros no tenemos la mayoría del Congreso y eso es una dificultad. Hemos tenido que hacer muchos acuerdos con los partidos tradicionales para poder sacar adelante las reformas, pero una de reelección no pasaría, pero ni a palo. El funcionario continuó expresando sus dudas sobre la posibilidad de imponer una reelección, señalando que esto implicaría una ruptura con el orden constitucional e institucional del país. En sus palabras, sería necesario imponerla, lo que, según él, pondría al gobierno en una situación similar a la de otros regímenes en América Latina que han optado por perpetuarse en el poder, como el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Bolívar fue enfático al decir que no veía posible este escenario, y agregó que, incluso en un caso extraordinario, la reelección de Petro sería una tarea extremadamente difícil. En la misma reunión, otro tema que se abordó fue el de la Asamblea Constituyente, una propuesta que también ha sido discutida por sectores del progresismo en Colombia. Bolívar fue claro al señalar que esta idea tampoco tiene un camino claro en el corto plazo, especialmente considerando los tiempos limitados que quedan en el mandato de Petro. Según el director del DPS, la convocatoria a una asamblea constituyente implicaría un proceso largo y complejo que podría tardar al menos 2 años entre el llamamiento a elecciones, su deliberación y los acuerdos necesarios para su implementación. Debido a estos plazos y al contexto actual, Bolívar descartó que se pueda avanzar en esta iniciativa antes de que termine el mandato de Petro. Además, en la misma conversación, Bolívar también tocó temas relacionados con los acuerdos políticos que el gobierno ha tenido que hacer con otros sectores para avanzar con su agenda legislativa. Reconoció que, debido a la falta de mayoría en el Congreso, ha sido necesario negociar con otros partidos políticos, incluyendo aquellos que no forman parte del progresismo. Estos acuerdos han sido claves para aprobar reformas, pero también han generado malestar entre algunos de los seguidores más radicales del gobierno. Bolívar comentó que, en ocasiones, estos acuerdos implican promesas mutuas de apoyo político a cambio de ciertos beneficios, aunque no pudo entrar en detalles sobre los acuerdos específicos. En cuanto a la situación de los funcionarios del gobierno en el exterior, Bolívar reveló que el gobierno también ha tenido que hacer acuerdos con otros partidos para ocupar puestos clave en consulados y otras representaciones diplomáticas. En un caso particular, se mencionó que en el consulado de Guayaquil, Ecuador, había un funcionario que no era del petrismo, lo que generó una queja por parte de algunos sectores cercanos al gobierno. Bolívar se comprometió a investigar este caso con el canciller y averiguar si este funcionario estaba allí debido a los acuerdos mencionados anteriormente.
Según Bolívar, en ocasiones es difícil tener una supervisión directa de todos los consulados y sus empleados, lo que ha generado ciertas tensiones internas dentro del gobierno. Durante la reunión, Bolívar también compartió su visión sobre la evolución de la imagen del presidente Petro ante la opinión pública colombiana. Aseguró que, en su opinión, la imagen de Petro ha mejorado significativamente en los últimos meses, a pesar de las dificultades y críticas que ha enfrentado desde el comienzo de su mandato. Bolívar mencionó que uno de los principales logros de la administración de Petro ha sido su capacidad para mantener la cohesión interna del gobierno y seguir impulsando sus reformas a pesar de las resistencias externas. El director del DPS también subrayó que, a pesar de los desafíos, el gobierno de Petro ha logrado importantes avances en su agenda social y económica, con énfasis en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de programas sociales como la ayuda a las familias más vulnerables. Sin embargo, también reconoció que el gobierno enfrenta una serie de obstáculos, especialmente en lo que respecta a la falta de consenso con los partidos tradicionales y las dificultades para llevar a cabo las reformas propuestas en temas clave como la salud, la educación y la reforma laboral. Finalmente, Bolívar concluyó su intervención haciendo un balance de la situación política del país, reconociendo las tensiones internas dentro del gobierno y la oposición, pero también destacando que, a pesar de todo, el presidente Petro sigue siendo una figura central en la política colombiana. El funcionario dejó claro que la estabilidad del gobierno dependerá de cómo se gestionen las relaciones con los partidos políticos y de la capacidad del presidente para mantener su imagen positiva ante la ciudadanía. Esta intervención de Gustavo Bolívar ha generado un gran interés y controversia en los medios de comunicación y entre los analistas políticos, especialmente por sus comentarios sobre la reelección de Petro y la Asamblea Constituyente. Los opositores al gobierno han interpretado sus declaraciones como una señal de que el gobierno de Petro está dispuesto a tomar decisiones controvertidas para mantenerse en el poder. Por otro lado, los seguidores de la administración han considerado estas declaraciones como una reafirmación de la dificultad de implementar propuestas tan radicales en el corto plazo. Aunque algunos se han mostrado preocupados por las implicaciones de las negociaciones políticas necesarias para avanzar con la agenda gubernamental. En resumen, Gustavo Bolívar ha dejado claro en esta reunión virtual que, aunque la reelección de Petro sigue siendo un tema de discusión, no es una prioridad inmediata para el gobierno. También ha expresado su preocupación por la dificultad de avanzar con una asamblea constituyente en el tiempo restante del mandato. Si te interesa conocer más sobre la situación política de Colombia y las últimas noticias sobre el gobierno de Petro, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Además, te invitamos a dejar tu comentario y a compartir tus opiniones sobre estos temas tan controvertidos.